¿Cuántas familias monomarentales y monoparentales hay en estos momentos en Asturias? ¿En qué situación se encuentran y cuáles son sus necesidades más urgentes? Las familias monoparentales han crecido significativamente en los últimos años en el Principado de Asturias. Según el Instituto Nacional de Estadística, en su encuesta continua de hogares, en 2019 había en Asturias 52.000 hogares compuestos por uno solo de los progenitores y su descendencia, lo que representa un 11,4% del total de hogares de Asturias. De ellos, en 23.100 hay descendientes con menos de 25 años. Las mujeres mayores de 45 años, en más de 3/4 partes, son cabeza de la familia de más del 80% de los hogares monoparentales. Con un menor de 25, algo más del 74% de los que tienen dos y la totalidad de los que tienen tres o más menores de 25 años. Compartimos la preocupación sobre esta situación y soy plenamente consciente de que conoce también, como esta consejera, las necesidades y dificultades a las que se enfrentan y que pivotan fundamentalmente alrededor del acceso al mercado laboral y la conciliación. Si nos centramos en el plano de la exclusión social, los datos de familias monomarentales perceptoras de salario social básico, por tomar una referencia, son esclarecedoras de esta situación. En septiembre de 2020 había 6.201 unidades económicas monoparentales beneficiarias del salario social básico, que representan el 28% del total de UEFIs de septiembre, que fueron 22.137. De ellas son monomarentales 5.721, el 92% del total de familias con un solo progenitor, y monoparentales 466. Como saben, esta consejería se preocupa y ocupa de una diversidad importante de casuísticas. Nos paramos poco a lamentarnos y buscamos siempre pasar a la acción, aportando soluciones concretas a problemas concretos. De ahí que, y siguiendo la iniciativa de la Dirección General de Igualdad, entendemos que es necesario dotar de un marco normativo actualizado a las familias monoparentales y monomarentales, que vaya más allá de soluciones temporales y, sobre todo, que evite las medidas parche o a corto plazo. La condición de monoparentalidad no es homogénea ni única y, en cualquier caso, se entiende que podría asociarse en mayor medida a situaciones de vulnerabilidad social, lo que hace necesario regular su situación y ofrecer respuestas específicas a las diversas necesidades que presenten. Con el objetivo de alcanzar mayor apoyo y protección y de facilitar el acceso a las diversas medidas sectoriales que den respuesta de manera inmediata a estas dificultades, les recuerdo que la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar inició el pasado mes de junio la tramitación de un decreto para regular el reconocimiento de la condición de familias monoparentales y monomarentales. Se llevó a cabo ese trámite de consulta pública previa entre los días 15 de junio y hasta el 7 de julio, al que se presentaron aportaciones desde la Delegación de Asturias de la Asociación Madres Solteras por Elección. El 8 de julio se dictaba la resolución por la consejera de Derechos Sociales y Bienestar de la resolución por la que se dispone el inicio de la tramitación de ese procedimiento de elaboración del decreto, y esta misma semana se procederá a iniciar el trámite de información pública, ya que el texto está perfilado por parte de los órganos competentes. Con lo cual, en este sentido, ese decreto viene a dar esa respuesta continuada en el tiempo, además, que evite las medidas parcheo a las familias monoparentales. En ello estamos. Gracias. Muchas gracias, presidenta. Estamos de acuerdo, hizo usted una descripción bastante precisa, ¿no?, de cómo ya la nueva realidad social asturiana en las familias. La idea y la intención de la pregunta era, evidentemente, volver a insistir sobre el tema del decreto, que es muy importante, no ver cómo estaba evolucionando y, sobre todo y fundamentalmente, como bien dijo, si cambio en la estructura social y la estructura familiar asturiana. Bueno, pues es donde, desgraciadamente, se encuentran en muchos casos las mayores bolsas de vulnerabilidad, ¿no? Y preocúpanos mucho y, sobre todo, volvemos a insistir otra vez en esta situación de pandemia, ¿no? Estamos, evidentemente, cuando planteamos familias monomarentales o monoparentales, estamos hablando de una madre o un padre que trabaja, que tiene que mantener a uno o varios niños, niñas, y que no solo sufre, evidentemente, dificultades para llegar a final de mes, ¿no? Por lo tanto, la conciliación sigue siendo un tema bastante imposible que, bueno, para muchas familias se acaba convirtiendo la posibilidad de conciliar la vida personal, la vida laboral y la vida familiar en un verdadero arte de malabarismo que lleva, bueno, lógicamente, a situaciones muy, muy complicadas, ¿no? Evidentemente, pensamos desde Podemos Asturias que es muy importante, lo primero, conocer esa composición de las familias monomarentales y monoparentales, identificar cómo es ese colectivo, las especiales dificultades, abarcar toda la diversidad, como usted planteó. Para nosotros que es muy importante también entender que la nueva realidad familiar y social asturiana
y es muy variada, muy diversa, muy plural, que no hay un solo modelo de familia o de hogar o de nivel de convivencia y, por lo tanto, para poder tomar medidas, primero hay que conocer la realidad social asturiana y cómo implica en cada caso esta situación que estamos viviendo de pandemia, ¿no? Por lo tanto, a la hora de poner en marcha y de ejecutar políticas públicas, evidentemente ese conocimiento y es fundamental, y nos alegra mucho que nos esté diciendo que sigue adelante y que se está implementando o se va a implementar ese decreto, porque además está pidiéndose, ¿no? Por lo tanto, claro, insistimos, y es muy importante la definición de estos hogares, de estas unidades de convivencia, para después poder determinar, ¿no?, a qué prestaciones pueden acceder. Y como bien decía usted, y eso es muy importante, también entendiendo que un porcentaje altísimo, más del 80%, estamos hablando de familias monomarentales, ¿no? Por lo tanto, aquí también hay que tener en cuenta, y es muy importante, el plantear con claridad, y creemos que sin ningún tipo de problemas, que las familias monomarentales y monoparentales tienen que ser reconocidas mediante un registro, que tienen que tener algún tipo, no sé, puede ser un carné que ellos proporcione apoyo y ayudas, ¿no? Está claro que estas familias convirtiéndose en uno de los grupos, como decía antes, de mayor riesgo de exclusión más relevante, de exclusión social más relevante, más todavía en esta situación de pandemia, ya sea, insistimos, problemas vinculados al acceso al empleo, estrechamente además relacionado, al ser familias monomarentales, con la brecha salarial entre mujeres y hombres, problemas de conciliación, o también, hasta este momento, y esperemos que se pueda resolver esta situación, por la ausencia de políticas que garanticen el acceso a servicios públicos imprescindibles, ¿no?, para responder a la necesidad de este colectivo. Por lo tanto, señora consellera, creemos que es importante seguir avanzando en este decreto, creemos que es muy importante seguir profundizando en el conocimiento de la realidad asturiana. Me parece que es, además, muy interesante ese trabajo entre la Consellería y la Dirección de Igualdad. Parece que es fundamental para tener esa visión y, por lo tanto, y fundamentalmente, esperemos que sea una realidad lo más pronto posible ese decreto y que podamos empezar, evidentemente, a trabajar en uno de los ámbitos más importantes, el reconocimiento de las familias monomarentales, como se reconocen a las familias numerosas, ¿por qué no también a este tipo de familias? Y pensamos además que hay uno de los elementos claves para empezar también a trabajar contra la brecha salarial en Asturias, ¿no? Esta es una realidad. Una mujer al cargo de niños y de niñas que viva sola, si no tiene la protección adecuada en el ámbito de los derechos, va a ser muy difícil que pueda incorporarse al mercado laboral, que pueda tener una vida personal y que pueda aportar a esta sociedad en el ámbito político, sindical, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Disculpe, Presidenta. Bien, efectivamente, esa nueva estructura social es la razón por la que estamos tramitando ese decreto para regular el reconocimiento de la condición de familias monomarentales y monoparentales, con el objetivo de identificar a ese colectivo que, como bien señalamos, es diverso, y para desarrollar políticas que les ayuden tanto en la crianza como en pieza fundamental, la integración en el mercado laboral. Este es uno de los ejemplos que viene o un reflejo, ¿no?, del cómo en la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, en este caso en coordinación con la Dirección General de Igualdad, abordamos la atención de la gestión ordinaria en combinación con la gestión extraordinaria de la crisis sanitaria que estamos viviendo. Gracias.